Hola, buenas tardes, bienvenidos a la sexta tutoría de la asignatura de diferencias individuales. Y bueno, me alegro de que por fin se haya restablecido la conexión porque no veáis qué tarde llevamos. La primera clase fue bien, pero se nos cortó justo cuando estaba acabando, pero bueno, dio tiempo. La segunda ya no se ha podido hacer, imposible. Y mira, por los pelos estamos llegando a tiempo a la tercera, ¿eh? Vamos a esperar que todo vaya bien y que no tengamos ningún disgusto. Bueno, bienvenidos a todos. ¿Cómo se nota que tenemos el país parado y que tenemos mucho tiempo y estamos muy libres? Porque creo que nunca había habido tanto alumno a la vez conectado en la clase. Bueno, pues un saludo muy grande a todos, a Juan Luis, a Laura Beatriz, a Marisa Graciela, María Magdalena, Nicoleta, bienvenidos y bueno, pues vamos ya a empezar el tema 5. Bueno, voy a hacer como el otro día, voy a detener la imagen si nos importa, ¿vale? Porque con la sobrecarga cuesta mucho si no pasar las hojas del documento, ¿eh? Y total, pues bueno, a mí me tenéis ya muy vista, ¿vale? Voy a parar el vídeo. Sí, puedo. Ahí ya está. Venga, y vamos a empezar entonces la clase. Como venimos diciendo en los temas anteriores, el estudio de la psicología de las diferencias individuales se va a dedicar principalmente a dos dimensiones, que son la inteligencia y la personalidad. Y en este tema 5 vamos a entrar ya de lleno a estudiar la inteligencia, la naturaleza y estructura de la inteligencia. Y bueno, pues aquí abordaríamos la típica pregunta que siempre nos hacemos todos, ¿no? ¿Qué es realmente ser inteligente? ¿Es lo mismo ser inteligente que listo? ¿Qué aspectos componen la inteligencia, ¿no? Porque venimos también diciendo que existe una inteligencia general, pero que está formada por otra serie de habilidades y de aptitudes y de capacidades, así como cualidades relativas a la agudeza, a la agilidad, al ingenio, a la percepción, a la rapidez. Y empezaríamos con este cuadro, esta representación adaptada de Eysenck, en la que tendríamos tres tipos de inteligencia. Por un lado estaría la inteligencia A, que sería el potencial innato para aprender y adaptarse al entorno, necesario para desarrollarse intelectualmente, genéticamente determinado y mediado por la plasticidad del sistema nervioso central. Es lo que vendría a ser la inteligencia pura, no contaminada. Si vamos al dibujo del esquema de la página 206, veréis que esta inteligencia se corresponde a la inteligencia biológica, es decir, a la base genética, fisiológica y bioquímica con la que partimos, ¿de acuerdo? Luego vendría una inteligencia B, que se refiere a la inteligencia social. Es la que llama la inteligencia de la vida cotidiana, la práctica, la social, la de las habilidades sociales, la inteligencia emocional, la que nos ayuda a relacionarnos con nuestro entorno y que de alguna manera estaría un poco más, a lo mejor, asociada con lo que habitualmente decimos que alguien es listo, es espabilado, porque no solo vemos inteligencia en estado puro, digamos, ¿no? Ese potencial innato, sino que va acompañado de toda una serie de habilidades para buscarse la vida, que diríamos, ¿no? Para relacionarse y para conseguir sus fines y sus metas. En tercer lugar, tendríamos la inteligencia C, que es la inteligencia psicométrica, tal y como veis en este dibujo, y es la que miden los test, la que normalmente se encarga de ver cuál es el cociente intelectual. Está influido
producida por factores culturales, por la educación, por el estatus socioeconómico, ¿verdad? Todos estos factores que van influyendo en esta inteligencia A, en este potencial innato con el que hemos venido, para ayudar a que se desarrollen de una manera más adecuada o menos. Y bueno, así como también se ha estudiado la inteligencia a veces con la metáfora del ordenador, también existe, para poder explicarla de alguna manera, la metáfora geográfica. Viendo aquí la mente como un mapa, ¿no? Donde puede haber diferentes regiones, diferentes países, diferentes pueblos que vendrían a configurar las diferentes estructuras de la inteligencia. Quizás, pues bueno, donde están albergadas las funciones que permiten el lenguaje, la memoria, la percepción. Y bueno, pues nos dicen que esta metáfora tiene una serie de ventajas y desventajas que, bueno, yo os he puesto aquí un poco el resumen, pero que básicamente tenéis que miraros todas ellas, es decir, permiten especificar muy concretamente estas estructuras mentales de las que estamos hablando, estas regiones, permite operativizar los factores propuestos a partir de los test y también nos permite poder usar una metodología cuantitativa sofisticada para las investigaciones. ¿Qué desventajas tiene? Pues que se hace un énfasis insuficiente en los procesos mentales, que las teorías a partir del análisis funcional exploran. Perdón, sí, se ha vuelto a caer, disculpadme. A ver, ¿ahora ya se me oye? Vale, disculpad. Bueno, estábamos diciendo que entre las desventajas pues hacía cierto énfasis, hacía un énfasis insuficiente en los procesos mentales, que las teorías a partir del análisis funcional exploratorio tienen dificultad para su falsificación, la indeterminación de posibles soluciones factoriales, excesiva dependencia de las diferencias individuales y, bueno, pues que el poder de generalización no está tan claro. Y bueno, esto veníamos un poco diciéndolo en el tema anterior, ¿verdad? Que tratamos más el tema de los diseños de investigación. A continuación tendríamos, que os he hablado antes, la metáfora computacional, ¿verdad? La mente como un ordenador y queremos saber cómo funciona. Y bueno, pues esta digamos que va un poquito al revés de la anterior, ¿no? En sus ventajas, al contrario que la geográfica, tiene el que especifica muy detalladamente todos estos procesos y estrategias mentales. Otra ventaja es que como queremos saber cómo funciona en el momento en el que sucede el pensamiento, que sucede la acción, pues se hace un análisis experimental de tareas en tiempo real. Y en su intento de explicación va a utilizar pues muchos recursos informáticos. Entre las desventajas están que hace un énfasis insuficiente en las estructuras del enfoque psicométrico, hay una comparación mente-ordenador muy cuestionable, ¿no? Hasta qué punto podemos comparar uno con otro y también es difícil de generalizar esto a la vida cotidiana. La siguiente metáfora que se utiliza para explicar la inteligencia es la biológica, en la que se va a ver como un producto del funcionamiento del cerebro, es decir, algo meramente biológico. Las ventajas que tiene, bueno, pues que se hace una funda. Bueno, perdonad que es que como va tan saturado, tarda en cargar. Ah, vale, perfecto, aquí estamos.
Sí, seguimos. Fundamentación biológica de estos procesos intelectuales y nos referimos a cómo podemos dar una explicación de todos estos procesos que nos acontecen intelectualmente apoyados en este sustrato biológico, ¿no? Como cuando decimos, bueno, pues cuando las alertas del miedo, la percepción de amenaza y de miedo procede de la amígdala, ¿verdad? Sabemos que a veces una amígdala excesivamente activada va a producir que tengamos una percepción de amenaza exagerada también, ¿no? Que de alguna manera esto es lo que nos puede luego conducir a la ansiedad, ¿no? O cuando, por ejemplo, hablamos del exceso de cortisol en sangre que produce ansiedad porque la ha producido en exceso las hormonas adrenales porque ha mandado la orden viene de arriba, ¿no? Hipotálamo, hipófisis y bueno, un poquito cómo vamos explicando, ¿no? Cómo unas cosas van influyendo en otras, ¿no? Como el pensamiento va influyendo en lo biológico y lo biológico también muchas veces en los pensamientos. Luego también ventajas que tiene que son los procedimientos precisos y objetivos. No sé si habéis estudiado ya en evaluación psicológica, pero las pruebas que se hacen, los test que se hacen a nivel fisiológico, como por ejemplo pues la toma de la presión sanguínea, de la conductancia de la piel, potencial exagerada también, ¿no? Activa, ¿verdad? Sabemos que a veces una amígdala, la toma de la presión sanguínea, de la conductancia de la piel, potenciales evocados, es decir, son procedimientos que nos van a dar unos números y unos resultados absolutamente precisos y objetivos en el sentido de que no los podemos manipular de ninguna manera, ahí no se puede mentir, lo que hay sale. Y por supuesto, la última ventaja es que es una evaluación libre de todo sesgo cultural. Y como desventajas tenemos que algunos resultados no tienen aplicación práctica, que no tienen en cuenta el contexto, ¿verdad? Porque muchas veces puede ser que el resultado de alguna prueba salga, digamos, que con unos resultados extremos, pero porque a lo mejor venimos de un contexto un tanto inquietante, ¿no? Por ejemplo, si nos vamos a tomar la atención y venimos de estar haciendo deporte, lógicamente, o las pulsaciones, va a salir alterado, ¿verdad? Entonces, bueno, habría que tener en cuenta el contexto para hacer una lectura adecuada. Y luego las interpretaciones causales de los autores no pueden derivarse de los datos obtenidos. Claro, si no tenemos esto en cuenta, el contexto y demás, pues no podemos establecer claramente una relación de causalidad. Bien, ahora vendría la metáfora antropológica o analogía cultural, también llamada, que nos dice que la inteligencia, ve la inteligencia como una invención cultural sin valor fuera de su grupo de referencia. Y bueno, aquí tenemos Berry con una postura un tanto extrema que propone lo que se conoce como el radicalismo cultural, ¿no? Que viene a ser que existe una diferente competencia cognitiva para cada cultura, ¿vale? Es decir, radicalismo cultural porque le da un peso grandísimo a la cultura, ¿no? Hasta el punto de que de que considera que genera una competencia cognitiva diferente para cada una, ¿no? Según sea su marco ecológico y cultural, ¿verdad? Que es el que va a desarrollar el que va a determinar su desarrollo. Y bueno, está claro que
que lo cultural influye mucho, pero bueno, hay otras posturas menos extremas, como el comparativismo condicional, que bueno, sí que le da cierta importancia, pero dice que básicamente las culturas interactúan dinámica y activamente, ¿no? Es decir, que, bueno, son como un fenómeno secundario. Y si vamos a ver ahora las ventajas que tiene esta metáfora antropológica, pues bueno, la principal es que tiene en cuenta este papel, ¿no?, que tiene la cultura y da una mayor posibilidad de aplicar transculturalmente, ¿verdad? Y reconoce la necesidad de adaptar la evaluación de la inteligencia al contexto cultural, ¿vale? Es decir, bueno, todo ello enfocado a que la cultura influye, el contexto, el ambiente, y que de alguna manera hay que tenerlo en cuenta cuando evaluamos la inteligencia. ¿Qué desventajas tiene? Bueno, pues que así el funcionamiento cognitivo se especifica pues muy precisamente. Las teorías que se elaboran, o sea, están faltas de elaboración, no se elaboran convenientemente. Y claro, estas posiciones extremas, sobre todo esta que hablábamos del radicalismo cultural, ¿no?, carecen de parsimonia. Bueno, este concepto es importante. El principio de parsimonia significa que cuando hay varias explicaciones o varias maneras de explicar un determinado concepto, un determinado asunto, un determinado funcionamiento, se ha de optar por la explicación más simple, ¿vale?, para ese proceso. Ese es el principio de parsimonia. Entonces, bueno, pues tened en cuenta esto por si acaso, que puede ser pregunta de examen, las dos metáforas de la inteligencia que carecen del principio de parsimonia son la metáfora antropológica y la metáfora sistémica, que es la que vamos a ver ahora. Esta entiende la inteligencia como un sistema complejo con numerosos niveles, ¿de acuerdo? Es decir, que hace una relación de la conducta intelectual con todo el contexto social, ¿no?, con el sistema completo. ¿Las ventajas que tiene? Bueno, pues la primera es que le reconoce la inteligencia que está formada de muchos elementos y procesos, que es lo que venimos diciendo desde el principio. Esto hace que haya una integración de múltiples niveles de análisis y un poco lo mismo otra vez, le reconoce muchas habilidades que la integran. Y como desventajas, bueno, pues la dificultad que entraña el poner a prueba las teorías por complejas, ¿no?, lo que decimos, que adolece del principio de parsimonia y hay muchos elementos y claro, al haber muchos, pues es difícil hacer un análisis profundo de ellos. Y ya lo siguiente que tenemos, que es materia de estudio, es el cuadro 5.9 de la página 221. Importante todo él, esto hay que verlo íntegramente, que son las razones principales para la defensa de la existencia de G. Bueno, para no perdernos, cuando hablamos de G, recordaos, nos referimos al factor de inteligencia general, ¿verdad?, el que propugnaba Spearman, que es como de un orden superior y es el que siempre está presente en la realización de cualquier tarea intelectual. Digamos que según el tipo de tarea subyacen también otros factores secundarios, ¿verdad? Si es más de abstracción, de lenguaje, matemático, pero por encima de ellos está el factor G siempre presente. Y decíamos que había algunos autores, como Eysenck, para los que esta inteligencia G era básicamente de origen biológico, ¿verdad? Con lo cual, bueno, pues se podía evaluar a partir de parámetros biológicos, ¿verdad? Bueno, pues esto nos llevaría a este cuadro que nos da las razones principales para defender que existe esta inteligencia G. Y bueno, yo no os los he puesto aquí en la diapositiva porque bueno, es íntegramente el cuadro que tenéis en el libro, en la página 221. Este sí que por favor mirároslo bien y bueno, pues
principal esto, ¿no? Que ha de cumplir el criterio científico de parsimonia, definición operativa de la inteligencia. Bueno, esto como lo tenéis que mirar entero, no me entretengo. Y lo siguiente que tenemos que estudiar es el cuadro 5.10 de la página 224, que nos habla de las razones para un acercamiento entre las concepciones unitarias y múltiples de la inteligencia. Bueno, veis aquí que os pongo tabla 5.1, página 215. Nos hace un resumen muy bueno de todo lo que significa la perspectiva unitaria, estas concepciones unitarias, y la perspectiva multidimensional o concepción múltiple de la inteligencia, ¿vale? Para entender esta polémica, digamos, que había entre unas y otras, ¿no? Si la inteligencia finalmente se consideraba un conjunto de procesos simples o procesos complejos. Y bueno, visto esto, pues ya podemos entender mejor este cuadro 5.10 de la página 224, donde, bueno, pues el resumen básico de él es, bueno, pues que hay una tendencia a buscar factores de orden superior hasta alcanzar G, ¿verdad? Esta inteligencia general, en la rotación oblicua, ¿vale? Esto lo vimos el martes anterior, la rotación oblicular ortogonal, bueno, que den una estructura más simple y permitan aproximar posturas y desarrollar modelos integradores. Todos los datos factoriales son compatibles en un continuo heterogéneo y jerárquico. Bien, y con esto ya nos meteríamos en el punto número 2, en los principales modelos estructurales de la inteligencia. Bien, venimos estudiando, el principal va a ser el análisis factorial exploratorio para el estudio de la inteligencia a nivel del rasgo. Y este análisis ya vimos que se hacía, bueno, obteniendo un número elevado de variables de conducta observadas que las interrelacionábamos entre sí y de ahí extraíamos los factores que subyacían a estas interrelaciones, ¿verdad? Es decir, que cuando hablamos de estas variables observadas nos referimos a las conductas, a los comportamientos, porque eso yo sí que lo puedo observar, es más tangible, ¿no? Lo que no puedo observar directamente son los rasgos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, digamos que a partir de hacer estas interrelaciones entre todos los comportamientos o las conductas que yo voy observando, pues voy a ser capaz de extraer, deducir cuáles son los rasgos principales, ¿no? de la persona. Es decir, que el objetivo de este análisis factorial exploratorio es elaborar unos sistemas taxonómicos, ¿verdad?, de clasificación del rendimiento cognitivo. Seguimos hablando de inteligencia en función de todas las diferencias individuales que encontramos en las personas, ¿no? Y entrando ahora en las principales estructuras de organización de la inteligencia, vamos a tener dos modelos principales. El primero es de Spearman, fijaos la diferencia, unidimensional, quedaros con estos términos, y el de Thurston, el segundo, multidimensional, ¿vale? Bueno, el de Spearman habla de la teoría de los dos factores, ¿verdad? Donde hay un modelo general psicométrico de inteligencia con un único factor de inteligencia general, esta G de la que hablamos, y múltiples de carácter más irrelevante, ¿vale? Es decir, que él dice que hay un componente general inferido a partir de la covariación conjunta que se da entre diferentes pruebas de inteligencia, y a este es al que denomina G. Y luego uno específico, que es el que va a denominar factor S, acordaos, que se correspondería con la información específica de cada test concreto, ¿vale? Y bueno, que no tendría relación con G, ¿de acuerdo? Y luego está el modelo de Thurston multidimensional, que es un modelo de habilidades primarias múltiples e independientes.
Y bueno, nos dice que la mayoría de los psicólogos consideran la inteligencia de carácter jerárquico. Recordáis el otro día, ¿verdad?, que poníamos este triángulo donde había 4 niveles, ¿verdad?, donde estaban pues los factores secundarios, factores primarios y arriba en la cúspide G, ¿verdad?, la inteligencia general. Bueno, lo estoy pasando un poco mal porque alguna vez me sale como una especie de notificación de que se ha detenido el micro, pero nada, dura unos segundos y luego continúa. Espero que, bueno, que me estéis escuchando bien y que esto no esté, bueno, que no haya cortes. Vale, vale, genial. Es que alguna vez me sale la notificación como que se ha parado el micro, pero enseguida se vuelve a iniciar. Y bueno, como llevamos esta tarde de tanto trasiego informático, que bueno, que no me extraña por otro lado, porque tiene que estar, sí, se corta un poco, ¿verdad? Alguna vez. Bueno, vale, sí, pero vuelve, sí, es lo que me pasa, lo que veo. Bueno, que lo que digo, que no sé hasta dónde van a poder soportar las conexiones, todo el trasiego de datos que tiene que estar habiendo ahora con el mundo entero metido en Internet, videoconferencia constante, en fin, bueno, intentaremos por lo menos aquí en la UNED seguir con nuestra tarea, pero bueno, tela la que tenemos. Bueno, pues nada, vamos a pasar a la siguiente, que, bueno, como veis, esperad, voy a intentar ponerlo un poquito más grande. Ahora viene como una parte un poquito más ardua, pero bueno, yo como siempre os intento resumir lo principal y como el mínimo, ¿no?, que es lo que tenéis que llevar visto. Aquí ya lo veis bien, ¿verdad? Venga, sí, perfecto. Bien, y con esto ya pasaríamos al siguiente punto, que son los modelos factoriales no jerárquicos de inteligencia. ¿De acuerdo? Bueno, tendríamos el de Spearman, que sería el unidimensional, que ya hemos explicado anteriormente, y luego tendríamos el de Thurston y Guilford, modelos de capacidades mentales primarias independientes. Para hacer repaso un poquito del tema anterior, recordad que hablábamos, Spearman era el que hacía la rotación oblicua y que era mejor cuando estábamos trabajando con factores relacionados entre sí. Y Thurston practicaba la rotación ortogonal y que era más conveniente cuando estábamos trabajando con factores independientes entre sí. Y aquí otra vez vuelve a salir modelos de capacidades mentales primarias independientes, ¿de acuerdo? Bueno, cuando habla de estas capacidades primarias, ¿a cuáles se refiere? Bueno, pues habla de 7 básicas o, bueno, también llamadas factores, ¿verdad? Y se refiere pues al razonamiento inductivo, a la comprensión, fluidez verbal, fluidez a la visual, espacial, a la memoria, a la percepción, a la capacidad numérica. Y claro, como veis, son capacidades, factores que son independientes entre sí, pero que se pueden relacionar entre ellos, ¿verdad? Con esta rotación ortogonal, ¿vale? Entonces, y bueno, y a partir de ahí, pues extraer otros, ¿vale? Y de aquí, pues esta definición que os he puesto, análisis factorial múltiple, para encontrar el número de factores independientes que resumen las relaciones entre los distintos test de inteligencia, con una rotación factorial para encontrar la estructura factorial más simple, ¿vale? Bien, en segundo lugar tenemos el modelo cúbico de la estructura del intelecto de Guilford. Bueno, aquí cuando hablamos de cúbico no es como el cubo que estudiamos el tema pasado de Cattell, ¿no? Sino que, bueno, Guilford nos va a hablar de la existencia de 120, atención, 120 habilidades independientes que están organizadas en 3 dimensiones básicas. Y en estas 3 dimensiones va a haber la primera,
llamada de contenidos, que van a ser todos los pertenecientes a contenidos figurativos, simbólicos, semánticos y conductuales. Luego nos encontramos con otra dimensión de operaciones, que aquí va a haber 5 operaciones, que son las referidas a la cognición, la memoria, la producción convergente, la producción divergente y la evaluación. Y la última dimensión, que es la de los productos, aquí va a haber 6 y son unidades, clases, relaciones, sistemas, transformaciones e implicaciones. Vale, ahora si recordamos, teníamos 4 elementos en contenidos, 5 en operaciones y 6 en productos. Si multiplicamos estos 3 números, 4 por 5 por 6, 4 por 5, 20, 20 por 6, 120, nos da estas 120 habilidades independientes de las que nos viene hablando Guilford, y por esto se le llama el modelo cúbico, por este 5 por 4 por 6. Y bueno, pues Guilford rechazó el factor G que propugnaba Spearman y planteó un modelo muy distinto, ¿verdad? Que es este modelo de estructura del intelecto o modelo cúbico de Guilford. Con esta estructura de cubo que hemos visto, donde se clasifican las capacidades humanas existentes y los procesos intelectuales asociados a ellas. Y como hemos dicho, el análisis factorial se hace con rotación ortogonal. Y bueno, no se nos escapa que se trata de un sistema un tanto complejo y es por eso que ha recibido críticas, ¿verdad? Ya que dicen que es tan complejo que es muy difícil o imposible poder realizar una verificación completa de manera empírica. Y bueno, nombraré, cuidado también, aunque no lo he puesto en este resumen, pero también el modelo RADEX que propugna Goodman, ¿verdad? Bueno, RADEX suena a radio, ¿verdad? Bueno, postula que la inteligencia puede ser representada en un modelo circular de polaridades cartesianas, en las que G, este factor de inteligencia general, estaría en el centro de la circunferencia, y luego la cercanía o lejanía radial, de ahí RADEX, de las habilidades hace referencia al grupo de complejidad de las mismas, ¿de acuerdo? Con lo cual habría un test con alta saturación en G y se sitúan cercanos al centro o viceversa. Y con esto ya pasaríamos al siguiente punto, que son los modelos factoriales jerárquicos de la inteligencia, ¿vale? Con 3 apartados. Por un lado, las jerarquías puras, que hacen una jerarquización desde aptitudes primarias hasta una capacidad general, que hablan, que está presente en todos los niveles, ¿no? Es como una capacidad integradora. Por eso se las llaman jerarquías puras, ¿vale? Porque no va desde lo más básico hasta la cúspide. Y dentro de estas jerarquías puras tendríamos, por un lado, el modelo jerárquico de los niveles mentales de Burt, que dice que la inteligencia es una capacidad general cuya estructura es un sistema jerárquico de niveles mentales presente en todos los niveles y con una capacidad integradora, ¿vale? Lo que os venía diciendo. Va a hablarnos de que existen 5 niveles jerárquicos con un diferente grado de complejidad funcional y cognoscitiva. Luego tendríamos el modelo jerárquico de la inteligencia de Vernon. Estos dos modelos englobados en las jerarquías puras son los denominados también modelos clásicos, ¿de acuerdo? Y bueno, en este modelo de Vernon va a establecer 4 niveles y en el primer nivel encontraríamos los factores específicos. Luego vemos que hay un segundo nivel con los factores de grupo o de carácter menor, un tercer nivel con 2 factores de grupo mayores, el verbal educativo y el espacial o mecánico.
Y ya el cuarto nivel, ¿verdad? Arriba del todo, pues el factor G. A continuación vendrían las jerarquías mixtas, que al no contemplar un factor G, sino que se focalizan más bien en los factores de segundo orden, no son jerarquías puras. Es decir, que se parecería al modelo jerárquico de Vernon, pero eliminando este cuarto nivel del factor G. Y los dos autores que podemos identificar en estas jerarquías mixtas son Cattell y Horn. Este Cattell sí que es el del cubo, Raymond Bernard, creo que era Cattell, que bueno, que dijimos el otro día cuando hablamos del cubo de Cattell, ¿verdad? Que era uno de los autores más prolíficos e importantes, ¿no? De la disciplina de la psicología diferencial, ¿verdad? Y bueno, él ha estudiado en profundidad la inteligencia, la personalidad, y luego está Horn, que fue un discípulo suyo de Cattell, y bueno, un gran investigador, y bueno, en su tesis, o bueno, lo que fueron sus estudios principales, su aportación fue mucho en el campo de la inteligencia fluida y la cristalizada, ¿verdad? Fue un estudio analítico factorial y del desarrollo de la estructura entre las capacidades mentales primarias. Y bueno, y volviendo a Cattell, que veis que os he hecho un asterisco aquí en el esquema. Bueno, paso a la diapositiva siguiente porque, bueno, bien merece un apartado aparte, ¿verdad? Porque este modelo de GFGC, ¿verdad?, de inteligencia fluida, inteligencia cristalizada, que lo formuló inicialmente Cattell, se desmarca completamente de esta concepción unitaria de la inteligencia que planteaba Spearman, ¿verdad? Y él, bueno, pues nos va a decir que existen dos factores generales de inteligencia o de segundo orden, ¿de acuerdo? Y no un único factor G. Bueno, entre estos dos factores, la inteligencia fluida aludiría a la capacidad para adaptarse a situaciones nuevas de forma flexible y sin intervención del aprendizaje previo. Estaría configurada por aptitudes como la inducción, deducción, relaciones y clasificaciones figurativas, la amplitud de memoria asociativa, la rapidez intelectual, y claro, pues todo ello con una base genética, mayor fuerza de lo que sería lo biológico. Mientras que la inteligencia cristalizada se referiría al conjunto de capacidades, estrategias y conocimientos que representan el nivel de desarrollo cognitivo que se ha logrado a través de todo el aprendizaje, la historia de aprendizaje del sujeto. Ahí entraría la comprensión verbal, semántica, los juicios, las valoraciones, el establecimiento de conclusiones, los conocimientos mecánicos o la orientación espacial, ¿de acuerdo? Es decir, que sería el aprendizaje que viene de la experiencia y se representa como un diamante. En la de arriba, en la de la inteligencia fluida, bueno, que ahora me estoy dando cuenta que os debería de haber puesto unas flechas o algo para indicar cuál era una y cuál era la otra, pero bueno, espero que lo veáis bien. En la de arriba, que tampoco lo he puesto, normalmente se representa como si fuera una cascada, ¿vale? Es decir, que para la inteligencia fluida sería una cascada y para la cristalizada se representa con un diamante.
A ver, creo que se ha vuelto a cortar, ¿verdad? Y ahora creo que vuelve. ¿Me oís ya? Porque ahora, vale, nada, venga, vamos a continuar, chicos. A ver qué pasa. Bueno, decíamos esto, ¿no? Que la inteligencia fluida sería con esto, ¿no? Con una cascada, y la cristalizada se representa con un diamante, ¿no? Los cristalitos del diamante. Y bueno, pues este modelo va a considerar que la inteligencia se estructura jerárquicamente en 3 niveles de diferente generalidad. ¿De acuerdo? Por un lado estarían los factores de primer orden, que se refieren a las aptitudes mentales primarias, de las que ya nos habló Thurston en su momento. Por otro lado estarían los factores de segundo orden, que estarían integrados por estas inteligencias fluidas y cristalizadas, más la inteligencia visual, la que llamamos GV, la capacidad de recuperación, la que llamaríamos GR, y la velocidad cognitiva, que es a la que llamamos GS. Cuidado con estas terminologías y con estas abreviaturas, de tenerlas claras. Luego, ya nos quedarían los factores de tercer orden, donde estarían la GF, la inteligencia histórica, y el factor de aprendizaje común. Bueno, y ya con esto volveríamos arriba a la otra diapositiva, donde tendríamos el tercer modelo factorial jerárquico, que son las jerarquías integradoras más recientes, porque lo integran en un único modelo estructural. Y bueno, aquí tenemos 2 tipos. Estaría el modelo factorial jerárquico Healy, de Gustafsson, que bueno, lo pronunció Healy, realmente es un término que una palabra que se ha hecho con las 2 iniciales de 2 palabras. Y bueno, pues este modelo se va a organizar también en 3 niveles de diferente grado de generalidad. En la base van a estar los factores primarios, de los que hablaban ya Thurston y Guilford. En el nivel intermedio van a estar los 5 factores de segundo orden, de los que hablaban Cattell y Horn, y en la cúspide el factor G de Spearman, ¿no? Es decir, fijaos cómo ha integrado todos los modelos anteriores en uno solo, y bueno, ha cogido de todos y los ha podido acoplar, ¿no? De alguna manera. Y además señala que para él existe una clara relación entre el modelo que propugnaba Vernon y luego el de Cattell y Horn. Y de hecho va a identificar lo que Cattell está denominando como inteligencia fluida con lo que Spearman llama factor G, ¿no? Es decir, que están hablando de lo mismo. Vale, bueno, y por otro lado, dentro de estas jerarquías integradoras, tendríamos la teoría de los 3 estratos de Carroll, que también nos va a hacer una síntesis de todos los modelos anteriores, representándolo en un mapa cognitivo de todas estas capacidades cognitivas, ¿no? de la inteligencia humana. Y bueno, ya en este mapa los números se nos disparan un poco, ¿no? Porque nos habla de que se encontraron 2.272 factores de primer orden, que metafóricamente pues serían las ciudades, los pueblos. Luego, en un nivel superior estarían las provincias, y habla de 572 factores de segundo orden. Y ya en un nivel superior, que englobaría estas provincias, estarían las comunidades, que estarían representadas por 36 factores de tercer orden. Bueno, y ahora alerta, porque han quitado unos cuantos cuadros de estudio de este tema, pero el cuadro 519 sí que entraría a la síntesis del libro de Carroll, Capacidades Cognitivas Humanas.
el cual es importante. Bueno, es el libro más conocido de él y, bueno, nos dice que es una obra exhaustiva sobre las aptitudes mentales del ser humano y, bueno, en él nos ofrece este mapa de las capacidades mentales que pueden servir para la elaboración de pruebas de evaluación. Bueno, no tiene desperdicio, es decir, este cuadro, aprendéroslo bien entero. Bueno, y aquí, después de visto esto, resaltar que es importante diferenciar entre el orden en el que se obtienen los factores y el estrato en que los diferentes factores se van a ubicar, ¿eh? El orden se refiere a las operaciones factoriales realizadas para obtener los diferentes factores y el estrato es el nivel absoluto de generalidad que alcanza cada factor, con independencia del orden factorial alcanzado. Tenéis en la página 260 en la figura 528, muy gráfica, que, bueno, con ella se puede entender bastante bien todo esto de lo que estamos hablando. Mirad, es decir, los tres estratos, el general, el tercer estrato, que sería esta inteligencia general, luego el segundo estrato más amplio, todas las inteligencias estas que estamos viendo y capacidades, aptitudes de segundo nivel, y ya algo más concreto que sería el primer estrato, ¿no? Donde, bueno, pues está todo muy subdividido, ¿vale? Bueno, echadle un vistazo que con esto lo entenderéis bastante mejor. Luego vendría el cuadro 520, que también entra, pero que, bueno, que estaría todo resumido en esta figura 528, donde se ve bastante bien. Bueno, y con esto ya solo nos quedaría en el punto 2.2, que nos habla del balance de las aportaciones de los modelos estructurales. Y, bueno, pues como resumen de este punto, lo principal es, bueno, que todas las teorías estructurales han recibido serias críticas que se han de tener en cuenta. Las primeras se han referido al uso de los test del coeficiente intelectual por presentar una orientación geneticista, muy determinista y susceptible de alentar a prejuicios sociales, ¿verdad? Y luego, por otra parte, tendríamos que los acercamientos psicométricos también han suscitado numerosas reflexiones. En resumen, son, pues, su función meramente descriptiva, su carácter latente, y estático, muchos criterios subjetivos de elaboración técnica que no eran fáciles de someterse a la falsación, artificiales, con falta de atención a los contextos reales, un carácter estrictamente cuantitativo, carácter reduccionista también de estos procesos de evaluación y con escaso poder de intervención, ¿vale? Bueno, pues un resumen de los puntos principales de estas aportaciones y luego os entra también, cuidado, no os despistéis, el cuadro 522, si no voy mal, ¿verdad? Sí, el que no entra es el 23, pero el 22 sí, que habla de, bueno, las conclusiones recientes de Horn sobre la estructura de la inteligencia. Y, bueno, pues básicamente nos dice que existen factores comunes o generales que abarcan diferentes capacidades, bueno, lo que venimos diciendo todo el rato, y que hay una gran redundancia de los procedimientos de evaluación, ¿verdad? En cuanto a los aspectos que evalúan, porque comparten un gran porcentaje de varianza y por ello un elevado número de medidas de las capacidades humanas pueden ser descritas con gran fiabilidad mediante un número relativamente pequeño de factores comunes. Bueno, parafrasear, ¿no?, lo que dice el libro, tampoco. Y, bueno, lo principal, que la inteligencia se organiza jerárquicamente y han encontrado 4 niveles de factores comunes dentro de esta estructura jerárquica. Entonces, abajo, en la base, estarían los 40 aptitudes mentales primarias,
que resumen los aspectos comunes, que evalúan los cientos de test que hay, ¿verdad? Estas relaciones pueden resumirse en la segunda, lo que sería el segundo eslabón, ¿verdad? En 10 factores de segundo orden, que tampoco son totalmente independientes, que a su vez se pueden agrupar en un paso o en un estrato más arriba, en 2 factores comunes de tercer orden y que a su vez están relacionados positivamente e indican la existencia de un factor común, ¿no? Esto sería ya el resumen de todo lo que venimos diciendo. Bueno, una cosa que se me había pasado, me estoy dando cuenta ahora, pero quiero volver, es que en el cuadro, esperad un momento, que miro las orientaciones porque no os lo he recordado. Sí, en el cuadro 514, ¿verdad? Que era el de, esperad un segundo, que lo busco. Vale, el que está en la página 241, el modelo cúbico de la estructura del intelecto de Guilford, que lo hemos visto. Pensad que en las orientaciones para el estudio, por si a alguien se le ha pasado, pone que hay que conocer las 3 dimensiones y cómo se definen. Y también hay que saber ubicar cada subcomponente dentro de una de las 3 dimensiones. Pero no hace falta estudiar la definición de cada una de ellas. Esto de poner memoria, habilidad para almacenar contenido registrado. Bueno, hay que conocerlo, lógicamente, pero no memorizarlo. Bueno, con esto ya nos indica que de ahí no va a haber preguntas. ¿De acuerdo? Y bueno, pues con esto daríamos por terminado el tema 5 y el próximo día veríamos el tema 6, que vamos a seguir con el estudio de la inteligencia, pero esta vez en el tema 6 más desde su enfoque procesual, es decir, vamos a estudiar los procesos cognitivos que atañen a la inteligencia, ¿verdad? Pues como para la realización de tareas cognitivas, tanto simples como más complejas, a la velocidad mental, de reacción, componentes cognitivos, o también la inteligencia y sus procesos biológicos, ¿verdad? Pues las redes neuronales, el consumo de energía, etc. Bueno, seguimos un poco en la misma temática, ¿de acuerdo? Bueno, pues nada, llegamos con esto a la hora y bueno, pues encantada de haber estado tan acompañada. ¿Qué tal estáis llevando la situación en la que estamos? ¿Vais desesperando o todavía estáis aprovechando, todavía lo lleváis bien, aprovechando para estudiar y para sacar, ya me imagino, para sacar trabajito adelante, ¿verdad? Bueno, sí, es cuando estamos en época de estudiantes, pues es lo mejor. Ah, bueno, y hay quien todavía sigue teniendo mucho trabajo, fíjate, no, sí, al final, bueno, algunas personas y según, bueno, no sé si estarás en el ámbito sanitario, pero claro, esta gente está agobiadísima y bueno, completamente saturada. Yo también tengo trabajo, yo trabajo online dando clases de secundaria. Ah, bueno, sí, claro, los profesores, efectivamente, también tenéis buena papeleta. Sí, es verdad que es difícil concentrarse, cierto. Y además es que yo no sé si os pasa a vosotros, pero a mí me pasa que a servicio de empleo, claro, bueno, y con todos los líos que va a haber ahora de ERTES y prestaciones y demás, imagino. Y sí, lo que le decía al compañero, a mí me sucede que parece que tienes muchas horas en el día, pero es verdad que no, es difícil concentrarse, ¿verdad? Porque la atención está a muchas cosas a la vez a ver noticias, bueno, todo el bombardeo de redes sociales. Pero bueno, pues nada, os deseo sobre todo y principal que estéis todos bien y nada, que os cuidéis mucho y nada, nos seguimos viendo aquí en la clase el martes que viene. Venga, un abrazo a todos, saludos y hasta el martes que viene.